una piel normal, ¿qué vamos a ver acá? Una placa. Finalmente nosotros vamos a tratar de encontrar una placa. Esta es una capa de psoriasis. Pero miren, debajo de todo esto, es todo un mecanismo que vamos a desarrollar. Y esto es lo que vamos a tratar de realizar. Entonces, ¿qué psoriasis? Es una proliferación de células no tumorales. Eso es psoriasis. La parte genética, ¿tiene que ver en psoriasis? Sí, como muchas enfermedades, como muchas de las que hemos estado viendo. ¿Qué tiene que ver acá? Principalmente, de repente, esto lo van a dar en la diapositiva que tengan ustedes, un gen muy importante. Un gen muy importante es el CW6. ¿Ya? El gen más importante que se ha involucrado en la psoriasis es ese, relacionado con HLA. Acá hay muchos genes, no es importante que ustedes lo estén todo, de repente el más importante es el CW6, es el más importante. Hay otros, pero miren de qué se relacionan estos genes o cuál es la importancia de estos genes. Miren, ¿dónde está relacionado la parte genética? Esa es una imagen que miren, ¿dónde se relaciona? En la interrelación que existe células dendríticas, linfocitos con queratinocitos, en las interrelaciones, o sea, ¿dónde está la parte genética en esta enfermedad? Está relacionada principalmente a la interrelación inmunológica. O sea, todas las alteraciones genéticas que nosotros vemos en psoriasis se relacionan con la parte inmunológica. El principal que nosotros le decíamos que era el CW6, se relaciona principalmente con la presentación del linfocitos. O sea, esa es la parte más importante de aquí. O como conclusión de la parte genética que nosotros decimos involucrada con la psoriasis, vemos que son genes relacionados con la inmunidad. Muy bien, pero hay parte genética, pero eso nos explica todo, las alteraciones que hay en la psoriasis. No nos explica todo. Entonces tiene que haber algún otro factor. Entonces ese otro factor tiene que ver con la parte inmunológica. Significa que un paciente tiene una predisposición genética, pero sobre esa predisposición tiene que aparecer una parte inmunológica. ¿Dónde lo hemos visto? ¿En qué enfermedad lo hemos visto eso también? En la diabetes tipo 1. Decíamos, hay una predisposición genética, pero sobre esa predisposición genética tiene que intervenir factores ambientales. ¿Sí? Entonces aquí también lo mismo. Pero miren la otra participación de quién va a ser, de la célula reclutadora de la. ¿Sí? Por eso decimos que es una enfermedad antigénica. Tiene que ver con la participación de los linfocitos T y con esos linfocitos T que generalmente se activan y que deberían morir, porque esa es su característica de las enfermedades autoinmunes. Para que estos linfocitos T no mueran tiene que haber una disfunción de linfocitos T, ¿sí? Que es la parte autoinmunitaria. Muy bien, estas son las características de una piel normal. Miren, acá les he marcado la participación de todas las células que se involucran en la psoriasis. Por acá vamos a tener las capas de la epidermis, la dermis, la parte de la dermis, vamos a tener toda la interacción que la presentan los linfocitos T, los linfocitos D, las natural killer. Pero miren aquí principalmente que vamos a tener melanocitos y las células de Langerhans o células presentadoras de antígenos. Y todos dentro de estos estratos, que principalmente lo están formando los queratinocitos. Entonces, de aquí, que es una piel normal, el queratinocito, yo les decía, es una célula muy importante. Aparentemente, miren nosotros, la piel, la epidermis. Pero dentro de eso, ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a tener? Los receptores antigénicos, los receptores tipo TOL. Ahí donde está recepcionado. Y todos los tipos de receptores que hay en el queratinocito. Entonces, el queratinocito no es solamente una capa, sino es una célula con tantas de citoquinas principalmente aquí. Nosotros decíamos que estos receptores actuaban a través de señales, pero ¿dónde esas señales, dónde influían? ¿O dónde actuaban esas señales? En el núcleo, decíamos, aquí estaba ¿qué factor? El factor nuclear kappa beta,
¿Y qué terminaba haciendo este núcleo? ¿Qué terminaba expresando? Citokines. Miren, entonces vemos la relación que va a existir entre los antígenos, cualquier tipo de antígeno, la forma como lo están recepcionando, la forma como va a responder el núcleo y principalmente va a responder produciendo citoquinas. Entonces, esta es por ejemplo una imagen que encontramos última, en la cual decía que nosotros tenemos la catelicina, es una proteína nada más, es una proteína antimicrobiana que lo producen los queratinocitos, en la cual esta proteína o la expresión de esta proteína hacía que se uniera estas proteínas al DNA y de tal manera que ahora este DNA es como una sustancia antigénica. O sea, significa que expresar estas proteínas en los queratinocitos significa que al mismo queratinocito lo transforma ahora en un antígeno. Pero es un antígeno extraño. ¿Es de afuera este antígeno? No. Va a ser nuestro mismo DNA. Por ejemplo, ¿qué enfermedad nos explica a través de este mecanismo? Lupus. Anticuerpos anti-DNA. ¿Dónde lo vemos esa enfermedad? En el lupus. En el lupus. El lupus. Le explicamos a través de este mecanismo. Producción de proteínas, en este caso es la catelicina, que se une al DNA y el DNA ahora es una sustancia o es una proteína antigénica. Lo captan las células dendríticas y ahora lo capta como un antígeno extraño. ¿Y ahora qué va a hacer con esta célula dendrítica con este DNA? La va a presentar a los linfocitos y ahora los linfocitos ¿contra quién van a venir? Contra los queratinocitos. Entonces miren cómo nosotros nos explicamos estos procesos a partir solamente de expresar una proteína antimicrobiana que se llama catelicina. Y así hay muchas otras proteínas. Esto es una de las últimas investigaciones que se están encontrando. Muy bien, aquí es una respuesta común de los linfocitos, que eso vamos a ver en estas dos enfermedades, la respuesta común es de los linfocitos, principalmente de los linfocitos CD4. Nosotros tenemos los linfocitos CD8, los linfocitos CD4. Los linfocitos CD8 ¿en qué momento actúan? Principalmente son citotóxicos, frente a un microbio inmediatamente son citotóxicos. Pero los linfocitos CD4, que son los linfocitos de ayuda, a su vez no van a terminar con una actividad propia, sino estos linfocitos CD4 se van a diferenciar y hay varios tipos de respuesta. Anteriormente estamos hablando de dos tipos principales de respuesta, la TH1 y la TH2, decía. La TH1 principalmente hacia qué se va a dirigir, hacia la activación de macrófagos, principalmente va a ser proinflamatoria, o sea, va a generar inflamación. Pero la TH2 tiene que ver con la generación de anticuerpos, o sea, es antiinflamatoria. Pero de pronto aparece otra respuesta que es la TH17, que igual que la TH1 es proinflamatoria, pero que tiene que ver principalmente en esta enfermedad, TH17. Aquí en esta imagen, no se ve bien aquí, pero lo van a ver bien en las diapositivas internacionales. El factor que va diferenciando, el principal factor relacionado con la expresión de TH1 es la interleuquina 12. El factor más importante para la TH2 es la interleuquina 4. Y el factor de crecimiento transformante beta o la interleuquina 6 para la TH17. Y las citoquinas que estas respuestas van a tener, el interferón gamma, la interleuquina 1, la interleuquina 2, estas son las principales interleuquinas relacionadas con la formación de anticuerpos. Interleuquina 4, 5, la 13 y la 31, que falta la 31, y la interleuquina 17 y interleuquina 6, que son la expresión de esta respuesta TH1, TH2 y TH17. Esto, por favor,
apréndanlo. Vamos a estar dando vueltas sobre la respuesta TH1, TH2 y la respuesta TH17. Van a ver que todo este mes vamos a estar hablando de esto. Entonces, es principalmente que nosotros debemos saber quién es el que lo va comandando, hacia dónde se va la respuesta y qué respuesta nosotros vamos a tener. ¿Qué respuesta vamos a tener nosotros? Entonces, ¿de qué significa esto? ¿Qué significa finalmente? Es como si lo dieran un medio. Significa que dar una respuesta TH1 significa que como si estuviera expresando en la misma célula, en el mismo medio, una respuesta para que se dé una respuesta proinflamatoria. Si yo me voy por esta respuesta TH2, me voy a dar por una respuesta antiinflamatoria y voy a formar anticuerpos. Y si me voy por la respuesta TH17, voy a tratar de hacer proliferación de células. Entonces, ¿qué decíamos que era la psoriasis? ¿Qué decíamos que era? Proliferación de queratinocitos. Entonces, ¿quién tiene que ver acá? ¿Qué respuesta? La TH. ¿Sí? La TH. Muy bien. Entonces, aquí lo vemos de una manera general. Miren, la fisiopatología de la psoriasis. ¿Qué va a haber? Se llaman gatilladores, ya lo vamos a ir conociendo un poco los gatilladores, el estrés, alergenos, infecciones, por acá. Va a haber gatilladores. ¿Sobre quién va a actuar? Aquí decimos, ¿quién está? Los queratinocitos. Los queratinocitos. Acá van a estar las células presentadoras de antígenos también dentro de eso. Aquí tenemos la célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos va a expresar citoquinas. Al expresar citoquinas, dependiendo de qué citoquinas se expresa, va a activar a los linfocitos. Yo le decía, si me voy por la interleuquina 12 y expreso interleuquina 12, ¿dónde voy a terminar? ¿Dónde va a terminar esta respuesta? TH1. O sea, mucho depende de qué citoquinas va a expresar la célula presentadora del antígeno. Si yo voy expresando interleuquina 23, ¿qué voy a hacer? Respuesta TH1. Entonces, miren, depende de qué. Es como si fuera dando un medio para ver dónde va a terminar después esta respuesta. Entonces, con la interleuquina, miren, 17 o 23 formo la respuesta TH17. Pero ya son linfocitos TH17. O sea, estos linfocitos NAIRE que se llaman, van a ser linfocitos TH1, TH2 o TH17. Todos pertenecen a los linfocitos CD4, o sea, todos son linfocitos CD4. Entonces, ¿qué van a hacer estos linfocitos? Eso es lo que van a hacer, que proliferen los queratinocitos. Es muy fácil aprender este mecanismo. ¿Sí? Acá lo vamos a ver mejor. Igual, el mismo mecanismo. El mismo mecanismo. Gatilladores, o las sustancias que van a iniciar el proceso. ¿Sobre qué van a actuar? Sobre los queratinocitos, y dentro de los queratinocitos también tenemos a las células presentadoras de antígeno. Podemos hablar aquí de las células del ángel, aquí, en la piel. Muy bien, dependiendo de qué interleuquinas van expresando ellas, ¿qué voy a tener? La respuesta de los linfocitos T. Los linfocitos T, les decía, me voy a ir en una respuesta TH1, como ir con una respuesta TH17. ¿Qué hace la respuesta TH17? Expresa interleuquinas y esas interleuquinas que van a terminar de hacer proliferación de queratina. Muy simple. Pero no solamente es queratinocitos normales, o sea, no solamente aumenta la capa de queratinocitos y a eso no se refiere la psoriasis, no. Además hay un proceso inflamatorio. ¿Quién lo va a ir dando? La respuesta TH1. ¿Sí? O sea, además de esta proliferación de queratinocitos que va a haber, y va a haber una placa gruesa, además en esa placa va a haber células inflamatorias. ¿Quién lo va a dar de esa respuesta? TH1. Lo mismo, las mismas imágenes. El agente, el gatillador, sobre los queratinocitos. Expresan las interleuquinas, dependiendo de las interleuquinas, voy a ver qué respuesta 2, interleuquina 22,
queratina, pero aparece, yo le decía, aparece la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, ¿quién lo da? La TH1. Pero ¿qué significa respuesta inflamatoria? Significa que aquí van a venir. Entonces ya no es solamente proliferación de queratinocitos. Miren, una capa o capas muy pequeñas de queratinocitos, pero miren aquí la placa. ¿Qué va a haber? Una gran cantidad de capas de queratinocitos, pero dentro de esas capas de queratinocitos, ¿qué va a haber? Células inflamatorias. Y eso es lo que va configurando ahora la cronicidad. Muy bien, pero ¿qué va a haber en los queratinocitos? Finalmente nosotros decimos que hay proliferación de queratinocitos. Ya vimos que la respuesta TH2 la que lo hace proliferar. Pero ¿qué pasa con esos queratinocitos? O sea, ¿qué significa en esos queratinocitos que hay? Miren, este sería una placa normal y miren una placa con psoriasis. O sea, más capas de queratinocitos. Pero estos queratinocitos son queratinocitos normales. No son queratinocitos normales. Entonces, ¿qué pasa con estos queratinocitos? ¿Qué lo hacen? ¿Qué lo hace acá? Aumenta la tasa mitótica. O sea, significa que la cantidad de proliferación que va a haber de queratinocitos es mucho más alta. Pero aquí no se reproducen y se reproducen. Pero un queratinocito de aquí va subiendo, va diferenciándose hasta una capa córnea. O sea, aquí comienza y termina como una capa córnea. ¿Qué pasa con la psoriasis? Que la transición desde la capa basal hasta la capa córnea es muy rápida. Normalmente lo hacen en varios días. En esto lo hacen en un tiempo muy reducido. ¿Qué significa? Que aparecen los queratinocitos aquí en el estrato basal y rápidamente lo voy a encontrar arriba. De tal manera que estos queratinocitos no son diferenciados, son más indiferenciados. Y expresan algunas otras proteínas. Miren, la idea de esto es, yo les digo, nosotros no tenemos que aprender muchas cosas de memoria. Lo que tenemos que ir aprendiendo son procesos, son qué va sucediendo, tratando de entender. Entonces yo les decía, detrás de un aumento de proliferación de queratinocitos, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber qué está sucediendo por dentro. ¿Qué ha sucedido por dentro? En esa capa, ¿qué ha habido? Ha habido un aumento de la proliferación. Muy bien, lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué me explicaría? Cuando vamos a ver la parte práctica que yo digo, ¿qué me va a expresar? O sea, cuando yo pregunte, por ejemplo, ¿qué voy a ver aquí en la psoriasis? En la psoriasis, ¿cómo se va a manifestar? ¿Qué va a haber acá? Va a haber una placa. Una placa. La lesión de la psoriasis es una placa. Entonces, cuando nosotros preguntemos cómo se forma la placa, ¿qué vamos a decir? Proliferación de queratinocitos. O sea, la explicación para esa formación de esta placa es simplemente aumento de las capas de queratinocitos. Cuando preguntemos ¿y por qué aumenta los queratinocitos? Aumenta su tasa de replicación, aumenta la facilidad con la cual los queratinocitos van a ir desde la capa basal hasta la capa, hasta el estrato córneo que está arriba. Muy bien, pero no solamente eso hay en psoriasis, y eso lo vamos a ver en la parte práctica. Hay un signo, la psoriasis se caracteriza por sus signos. Hay algunos signos característicos. Entonces miren, una piel normal con sus capas de queratinocitos, una piel con psoriasis con una mayor cantidad de queratinocitos aquí, placas de queratinocitos, pero miren, la irrigación sanguínea en la dermis, pero estas placas de alguna manera tienen que nutrirse. Entonces, ¿qué tiene que haber? Formación de neobasos. ¿Y dónde lo veíamos ese también? ¿Y dónde lo veíamos? En las placas. Lo mismo estamos hablando, miren, de placas. Aquí estamos hablando solamente que sale una placa, ¿dónde? En el endotelio. ¿Aquí dónde estoy hablando? De la piel, de la epidermis. Pero lo mismo va a haber proliferación. ¿Y el mecanismo será diferente?
¿De quién hablábamos cuando hablábamos por qué se producían los neovasos en la placa ateromatosa? ¿Qué decíamos? ¿Cuál era el factor? Factor de crecimiento vascular. Las otras interleuquinas también intervienen, sí, cada una con sus diferentes cosas. Pero el principal factor que genera la formación de placas, la formación de vasos en una placa ateromatosa, en una placa de psoriasis, ¿quién va a ser? El factor de crecimiento endotelio vascular. Entonces, uno de los signos que nosotros vamos a ver, ¿qué signo es que cuando nosotros a estas placas las desprendemos, sangra mucho. Se dice una placa, o sea, cuando la placa la desprendes, hay un fondo muy rojo. ¿Qué significará eso? ¿Sí? Es como una costra que lo sacas, pero en una costra no sangra, no tiene una gran cantidad de vasos, porque es una costra normal. En cambio aquí va a haber una gran proliferación. Es un fondo sangrante grande, es un signo que ahora vamos a ver en particular. Muy bien, cuando hablábamos de los gatilladores y la forma como los gatillan, acá hay algunas explicaciones. Por ejemplo, muchos han asociado como gatilladores a las infecciones por estreptococo. Miren, a diferencia de la dermatitis atópica, donde vamos a ver la función del estafilococo aureus, aquí vamos a ver la función del estreptococo. Y el estreptococo con sus estreptolicinas. Entonces, los estreptolicinas, ¿cómo actúan? Como antígenos. Nosotros que estábamos viendo aquí, que eran células presentadoras de antígenos que van procesando. Aquí las infecciones. Quemaduras, medicamentos, el alcohol, la quemadura, cualquier tipo de lesión, perfumar, la sequedad, los procesos alérgicos. Todo eso, miren, todos estos procesos, ¿qué me va a activar? El sistema inmune. Porque todos estos, ¿quién lo está captando? ¿Quién va a captar todo lo que va a suceder en la piel? Las células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Si es que está presentando los antígenos. Pero yo les decía, los queratinocitos. Vamos a ir al queratinocito, miren. El queratinocito era una célula. ¿No? Era una célula común con las otras. ¿Qué está esperando aquí? Tiene sus receptores. Entonces, cualquier antígeno también va a actuar sobre los queratinocitos. Muy bien, entonces aquí hay algunas explicaciones. Por ejemplo, los traumas físicos, los emocionales. ¿Qué liberaría? La sustancia P. Y la sustancia P ahora actúa sobre los queratinocitos o las células presentadoras de antígenos y hacen la respuesta inflamatoria. También, por ejemplo, para factor de crecimiento, como mediador inflamatorio, o las estreptolicinas, como antígenos que van a ser captados por las células presentadoras de antígenos y a partir de ahí lo van a generar. Pero ¿por qué no nos daría a todas las personas? Porque este es un proceso normal, ¿cierto? Es un proceso que sucede en todas las personas. ¿Por qué no nos daría a todos? ¿Cuál es la diferencia? La predisposición. La predisposición. Entonces yo decía, pero no solamente es proliferación de queratinocitos, sino además hay un proceso inflamatorio. Linfocitos y los neutrófilos. O sea, significa que en esta placa va a haber una gran cantidad de neutrófilos y una gran cantidad de linfocitos. Por eso lo llevamos acá el infiltrado, producido por los linfocitos y producido por los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿a qué obedecían? ¿Por qué se venían? Porque nosotros decíamos, ¿quién nos está trayendo? La respuesta TH1. La respuesta TH17, ¿qué me produce? La proliferación de queratinocitos. ¿Y los linfocitos cómo se involucran acá? Los linfocitos en realidad son la base de todo, porque ¿a quién lo presenta las células de Langerhans o la célula presentadora de antígeno? ¿A quién la presenta?
Pero miren de qué linfocito hemos hablado. Una de las preguntas muy simples que yo les hago, que yo les voy a hacer, les digo las preguntas. Los linfocitos CD8 se diferencian en linfocitos o hacen la respuesta TH17 en psoriasis. ¿Quién se va a equivocar? Como muchos se han equivocado. ¿Quién se va a equivocar? Miren, les he dicho una parte verdad y una parte mentira, ¿cierto? ¿Cuál es la verdad? La respuesta TH17 permite la proliferación de queratinocitos. Eso es verdad. Pero la primera parte, ¿qué les he dicho? Los linfocitos CD8. ¿Quién se va a equivocar? ¿Quién se va a equivocar? Se van a equivocar varios, como se han equivocado muchas de las preguntas tan fáciles que ha sido el examen. El que no está atento. ¿Sí? El que no está atento. Muy bien, entonces yo le decía, la respuesta principalmente de los linfocitos no es la CD8. Los CD8 son citotóxicos. Cuando veíamos nosotros en las placas, lo que diferenciaba una placa ateromatosa en inestable e instable, ¿quién estaba ahí? Había un linfocito. El linfocito regulador. Las diferencias. Entonces aquí estamos hablando principalmente de la respuesta de los linfocitos CD4. Muy bien, entonces miren, esto es para la parte práctica ya, para la parte práctica. Si nosotros decimos que hay un gran acúmulo de neutrófilos, los neutrófilos, ¿qué me forman? Pus. Entonces, ¿qué voy a encontrar en las placas atermatosas? Pus. Dos tipos de pústulas, dos tipos de pústulas. Entonces, cuando digamos las pústulas de Cocó, pues son producidas ¿por qué? ¿Por infiltración de qué? De neutrófilos. ¿Que lo produce quién? La respuesta. Lo mismo, uno lo ha producido en la D y otro lo ha producido en la T. Lo mismo, la misma. Pero es finalmente lo que vamos a ver nosotros en las biopsias, por ejemplo, o en las lesiones que nosotros la podamos ver. Dicen, ahí hay pus, no hay microbios, hay una infiltración de linfocitos o de neutrófilos. Muy bien. Y hay un fenómeno que también está explicado en la parte práctica de Cohen. Se llama el fenómeno de Cohen. Significa que en una persona hace lesiones psoriáticas, ¿sobre qué? Sobre lesiones previas. Entonces, ¿aquí qué tiene la persona? Una cicatriz que ha sido esto. Los puntos que han suturado y sobre eso, ¿qué ha hecho la persona? Placas psoriásicas. Eso se llama fenómeno de Cohen. ¿Cuál es la explicación? La presencia de interleuquinas. ¿Sí? Finalmente, las interleuquinas son los que nos hacen todos los procesos inflamatorios. O sea, los mecanismos por los cuales vienen las interleuquinas, los mecanismos por los cuales vienen los procesos inflamatorios son producidas todas por interleuquinas. Muy bien, y hay una que es la acantosis, sabemos el aumento de la epidermis, nosotros llamamos acantosis. Bueno, aquí les he puesto algunos tipos de lesiones que se describen en la psoriasis, pero finalmente, ¿cuál es? Esta es en la parte práctica que vamos a hacer. Nosotros vamos a decir cuál es la razón que se forma la placa. Esta es la lesión con psoriasis. Y otra de las cosas que vamos a hablar es de cómo se originan los pacientes con psoriasis. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el cual se producen los pruritos? Uno de ellos tiene que ver con la sustancia. Muy bien, esto ya no pertenece a la fisiopatología, sino son los tipos de psoriasis. Principalmente tienen que ver con los tipos de lesión, las características de la lesión. Entonces, miren, estamos hablando de una enfermedad inmunológica sobre una base genética. ¿Sí? Es una enfermedad inmunológica sobre una base genética. Cuando hablamos de dermatitis atópica, exactamente
el mismo proceso. Una piel normal, las capas, ¿sí? Desde el estrato basal, hasta todas las capas y todas las células que nosotros vamos a tener. En el estrato basal, 5 capas, y arriba tenemos los corneocitos o estrato córneo. ¿Por quién está formado el sino? Principalmente, ¿quién lo forma? Las células más importantes de todas, ¿cuáles son? Los querátinos. Los querátinos. ¿Pero hay solo queratinocitos? No. ¿Qué más hay acá? Células de Langerhans, ¿qué más? Los melanocitos y uno que otro linfocitos. Muy bien, miren el mismo proceso. Alteraciones epidérmicas, vamos a ver algunas características de la piel de estas personas, anormalidades inmunológicas y factores que lo gatillan o factores que lo hacen. Vamos conociendo un poco de eso. Bueno, miren, cuando ustedes traten de explicarse las enfermedades, tienen que tener en su mente las cosas muy claras, muy claras. Por ejemplo, o sea, si ustedes aprenden todo esto, o sea, suficiente que se le aprendan esta imagen o esta diapositiva y la traten de explicar con sus palabras, aprendieron la fisiopatología de la dermatitis atópica. Solamente que tienen que decir que ha habido, pues, o sea, cuando hablamos alteraciones de la filagrina, dice, ¿qué alteraciones hay? O sea, finalmente en tu mente, ¿qué tiene que haber? Que en la dermatitis atópica hay una alteración de la filagrina, hay alteraciones del pH de la piel, hay alteraciones hay una resistencia a las infecciones por estafilococo aureus, hay una alergenia, hay disminución de ceramidas y hay disminución de la hidratación. O sea, pero ustedes tienen que ver qué mecanismo es por cuál tengo yo menos hidratación. ¿Sí? O sea, esto se lo graban ustedes en su mente y ya vieron todas las características que hay en la piel de un paciente con dermatitis atópica. Pero nuestro trabajo como médicos es tratar de explicarnos detrás de ese mecanismo del pH de la piel, qué es lo que lo cambia. O sea, yo debo saber el pH normal de la piel para ver en qué condiciones está cambiando. ¿Por qué las ceramidas están disminuidas? O sea, nuestra finalidad es eso. Muy bien, entonces, factores genéticos hay de la dermatitis atópica. Hay una, se llama marcha atópica, que dice que comienza con dermatitis atópica. También en algunos libros la van a encontrar como eczema. ¿Sí? Eczema es dermatitis atópica. Muy bien, dice que continúa como alergia alimentaria, como rinitis y termina como asma. ¿Sí? A todo esto se llama, aquí están las edades, a todo esto se llama marcha atópica. ¿Sí? A todo esto se llama marcha atópica. Pero lo importante de aquí de los factores genéticos, ¿hay alteraciones genéticas en dermatitis atópica? Sí. ¿Cuáles son? No se ve muy bien, pero tienen que ver principalmente con la composición de las estructuras de la piel y principalmente con la filagrina. O sea, ¿dónde están las alteraciones genéticas en dermatitis atópica? Están en la composición de la filagrina. ¿Y qué es la filagrina? Es una proteína que forma la estructura de los queratinocitos. Muy bien, entonces hay una disfunción de la epidermis, hay una disfunción de quién es la filagrina, cómo genéticamente está disminuido. En la piel, ¿qué más hay? Hay ceramidas. ¿Qué es la ceramida? Es una grasa. Y como una grasa, como grasa, ¿qué me va a dar? Humedad. ¿Sí? Como grasa, que me da humedad. Entonces, si va a haber una disminución de estas ceramidas, ¿va a haber disminución de qué? Las proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Destruyen las células, destruyen las uniones. Entonces, si yo tengo mayor actividad de las proteasas, ¿qué voy a tener? Mayor destrucción de la barrera epiteliosa. Pero miren, no solamente eso,
lo hay. Porque sería muy mecánico esto. ¿Qué también hay? Alteraciones inmunológicas. Y aquí hay un papel muy importante. Tienen que saber la función que van a jugar los mastocitos y los eocinofilos. Si nosotros estamos hablando de eocinofilos, estamos hablando de qué? De inmunoglobulinas. Y si hablo de inmunoglobulinas, ¿de qué respuesta estamos hablando? TH2. ¿Sí? Miren, hemos hablado TH1, TH17. Estamos hablando de respuestas TH2. Muy bien, y hay factores ambientales, igualito que le decía, igualito que los psoriásicos, los alergénicos, el estrés, la fibrosis, un poco. Muy bien, entonces, ¿qué significa que hay menos filagrina? Miren, las filagrinas son proteínas, yo les decía, son proteínas que están estructurando a los queratinocitos. Le dan estabilidad. Y si yo no tengo esta filagrina, si yo no tengo una cantidad adecuada de filagrina, ¿qué va a pasar con estas células? Se van a desprender, se van a separar. Esa es la característica que lo da la filagrina. Entonces, ¿por dónde vienen las alteraciones en la filagrina? Principalmente son alteraciones genéticas. ¿Sí? O sea, la parte genética, ¿cómo se relaciona aquí la dermatitis atópica? Son alteraciones de la composición de la filagrina. Pero eso nada más es la parte genética de lo que altera la filagrina. No. Miren, la respuesta TH2. ¿Qué me hace la respuesta TH2? Las interleuquinas, que modula la expresión de la filagrina. Entonces, yo no solamente voy a tener o puedo tener alteraciones genéticas, sino además que mi respuesta TH2 va a hacer que mi expresión de la filagrina sea adecuada o inadecuada. Entonces le decía, disminución de la filagrina permite que las células se desprendan muy fácilmente. Las ceramidas, ¿qué le decía que era la ceramida? Es una grasa, es una cera. Como una cera, ¿qué le da a la piel? Humedad. Y si yo no tengo esa humedad, ¿qué va a pasar con mi piel? Va a ser seco. Esa es la característica, se llama en nuestro, como lo conocemos nosotros, a la piel seca, ¿cómo le decimos? ¿Cómo lo decimos a esa piel? ¿Cómo? Cerosis. La manifestación clínica de la dermatitis atópica es la cerosis. Y cuando nosotros preguntamos ¿por qué la cerosis en la dermatitis atópica? ¿Qué tienen que poner? Disminución de cerosis. Disminución. Entonces, ¿por qué habría disminución de cerosis? Y aquí tienen que ver las interleuquinas. La respuesta TH2 induce la secreción de, esta es una proteína muy importante, se llama linfopoietina del estromatímico o estromatímico, lo expresan los queratinocitos. Entonces, el hecho de expresarse esta proteína significa que a los mismos queratinocitos la va haciendo que no produzcan una cantidad adecuada de ceramida. ¿Sí? Entonces, miren quién lo está haciendo. La respuesta TH. Por eso decía, ¿no? La respuesta TH2 que me la disminución o la expresión de la filagrina. Y aquí me está diciendo ¿qué más hace? Induce que disminuya la cantidad de ceramidas. Y al disminuir las ceramidas, mi piel ¿qué va a hacer? Va a ser seca. Lo mismo. ¿Ya? Y la otra que le decía es la sobreactividad de las proteasas. Entonces, ¿de dónde viene la sobreactividad de las proteasas? Miren, ¿quién lo hace? La respuesta TH. Incrementa la actividad de la proteasa caletrina. Entonces, si yo voy a tener más proteasas que están inducidas por la respuesta TH2, si yo tengo más proteasas, ¿qué voy a tener? Más daño de células. O sea, las células se van a desprender, y lo mismo que yo aprendí en esta diapositiva, también lo tienen. Las células se desprenden fácil.
Entonces, al no estar unidas estas células, ¿qué va a haber? Se van a desprender. Al desprenderse, ¿cómo lo dejan a la piel? Expuesta. ¿Y quién va a venir ahora? Todos los agentes ambientales. Muy bien, pero miren, esa es la parte mecánica, la parte de lo que sucede en las capas, pero ¿hay factores inmunológicos? Sí, decíamos, estamos hablando de la respuesta TH2. La respuesta TH2. Entonces, ¿quiénes lo van a iniciar? Las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos. ¿Con quién se van a unir? ¿O a quién lo van a presentar los antígenos? A los linfocitos T. Los linfocitos T, les decía, los linfocitos T CD4. Los linfocitos T CD4 se van a ir diferenciando. En respuesta TH1, en respuesta TH2 o respuesta TH17. ¿Por dónde me iba por la psoriasis? Por acá me iba y por acá. Pero aquí, ¿por dónde me voy a ir? Por la respuesta TH2. Entonces decía, ¿con qué tiene que ver la respuesta TH2? Con la generación posterior de anticuerpos. ¿Qué anticuerpo voy a formar? Principalmente de inmunoglobulina E. Las inmunoglobulinas C, ¿dónde se van a quedar? ¿En los? ¿A dónde se van las inmunoglobulinas C? ¿A quién se van a pegar? ¿Mastocitos? ¿A los mastocitos o los eocitos? Ahí van a estar. ¿Y ahora qué van a estar captando? Los alergenos, porque ahora ya están sensibilizados. Es lo mismo. Alergenos hacia arriba, todos los sustancias que me van a poder lesionar a la piel, pero ¿por qué no nos da todos? ¿Por qué no todos tenemos lo mismo? Todos estamos en el mismo medio ambiente. ¿Por qué a esa persona le da dermatitis atópica? ¿O por qué a otra persona le da psoriasis? ¿Por qué? Porque tiene predisposiciones genéticas. ¿Sí? Predisposiciones. Muy bien, lo mismo acá. Lo mismo. Será una piel normal, una respuesta aguda, la generación de estas interleuquinas que principalmente me dan la respuesta TH2 y la generación posterior de anticuerpos. Aquí están los anticuerpos y a los eosinófilos se unen y ahora los eosinófilos van a venir acá. ¿Y ahora qué van a hacer esos inmunoglobulinas C? Van a estar esperando ahora el antígeno. Y simplemente el antígeno va a venir por acá. Cualquier tipo de antígeno para el cual yo he formado inmunoglobulina C va a estar llegando por acá en algún momento. ¿Y por qué llega, les decía, el antígeno? ¿Por qué llega tan rápido? Porque la barrera de la piel no es normal. ¿Qué decíamos que había en esta piel? Era seca, se desprendía, tenía menos filagrina, tenía menos ceramida, tenía más proteasas. Entonces esta piel va a ser una piel que se desprende. Muy fácil. Muy bien, la importancia le decía de los mastocitos. No. Los mastocitos, ¿dónde intervienen? ¿Dónde intervienen los mastocitos? Principalmente ingresa un alergeno, lo primero que va a encontrar es un mastocito. ¿Y qué hace el mastocito? Libera sus gránulos. Principalmente, ¿qué va a liberar? E inicia un proceso inflamatorio a través de ese mismo mecanismo de la inflamación. Muy bien, pero yo le decía, hay una proteína muy importante, que es la linfoproyectina del estromatínico, que le decía que iniciaba esta respuesta celular de la respuesta TH2, interleuquina 4, interleuquina 3. Y ahí va, ¿hacia dónde me dirige eso? Hacia la formación de anticuerpos. Ahí están los anticuerpos. Los anticuerpos que se van a unir. Los eosinófilos.
y estos van a venir a infiltrar acá. Y ahora esta piel va a estar infiltrada de eosinófilos, se llama infiltración eosinofílica. Aprendan esos nombres porque en algún momento se lo vamos a preguntar. Lo mismo va a suceder en el asma, en la piel o en la mucosa de las paredes bronquiales. Igual vamos a encontrar una infiltración eosinofílica, lo mismo. Entonces ahora sí hay una vuelta que se va generando. Respuesta aguda y una respuesta crónica y que va dando dolor. Entonces este paciente no sale de ese proceso. Muy bien, ¿hay factores ambientales? Sí, les decía, la luz ultravioleta. ¿Me hará bien o no me hará mal? La luz ultravioleta permite que nosotros formemos filagrina en una mejor cantidad. ¿Me hace bien o me hace mal? Me hace bien. Si yo vivo en un ambiente húmedo, sin sol, que no voy a formar una cantidad adecuada de filagrina. ¿Me hace bien o me hace mal? Me hace bien. O sea, me predispone por acá un estado de mucha humedad. De mucha humedad o un estado de sequedad de la piel, igual me va a afectar los factores ambientales. Y una cosa muy importante, en estos pacientes con dermatitis atópica se ha encontrado una gran cantidad de estafilococos aureus. Les decía, para psoriasis, ¿a quiénes hablábamos? Del estreptococo, y estamos hablando de estafilococo y sus superantígenos. Entonces, ¿qué significa que hay en esta piel de estas personas? Como que ellos tuvieran una predisposición a tener infecciones por estafilococo. Pero estafilococo, solamente tener estafilococo ahí, está tranquilamente el estafilococo ahí. No, está interaccionando ¿con quiénes? Con las células presentadoras de antígenos. ¿Y qué me está haciendo? ¿Qué me está generando? Una respuesta inmune. Entonces, esa respuesta inmune ahora va a estar dando acá contra los antígenos. O sea, me va a generar unos antígenos, se llaman superantígenos, uno de los productos que les dice, los superantígenos del estafilococo aureus. Estos van a ser captados por las células presentadoras, los linfocitos. Los linfocitos, ¿qué me van a producir? ¿Qué me van a producir estos linfocitos B? La respuesta TH2, ¿qué me va a producir? Anticuerpos ¿contra quién? Contra los estafilococos aureus. Y ahora los anticuerpos yo lo voy a tener aquí. Si esta piel no es normal, rápidamente se va a poner en contacto ¿quién? Los anticuerpos con el antígeno. Y automáticamente me generaron la respuesta alérgica. ¿Sí? La respuesta. Muy bien. Esta es la teoría, se llama la teoría de la higiene. No sé si no han escuchado. La teoría de la higiene. Creo que lo hemos hablado en algún momento ya. La teoría de la higiene. ¿Qué significa? Niños que viven en la calle, comiendo cosas de la calle versus la persona que vive en una casa de cristal y no se expone a nada. ¿Quién es más sano? ¿El que no está expuesto a nada? ¿O el que está expuesto a todo? Muy bien. Entonces, significa que todos debemos exponernos. Todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es la diferencia entre este niño que no se expone y este niño que se expone a los factores ambientales? Se adapta. ¿Qué hace? ¿Cuáles vienen? Pero detrás de eso, ¿cuál está? ¿Qué hay? Es el tipo de respuesta que hace. Adaptativa. Este niño que no se expone y se expone después va a generar una respuesta TH2. ¿Y qué va a generar? Anticuerpos contra lo que se está exponiendo en ese momento. En cambio, si tú lo haces desde niño, cuando tú lo haces desde niño, ¿qué vas generando? Una resistencia, estás haciendo una respuesta TH1 y vas generando tolerancia. ¿Sí? ¿Y aquí vas generando? Procesos alérgicos. ¿Sí? Esta se llama la teoría de la higiene. La teoría de la higiene. Muy bien, el pH de la piel, este es el pH normal de la piel que debemos tener.
Y normalmente, si nosotros a esta piel, que son los jabones, son sustancias básicas o alcalinas. Hay de los dos tipos. Y el neutro. ¿Cuál es el neutro? ¿El jabón de qué? De glicerina. El neutro. Pero generalmente los jabones son sustancias alcalinas. Entonces, si nosotros a estas sustancias que hace el pH amplifica la acción de las proteasas, ¿qué significa? Que si nosotros nos lavamos con un jabón más alcalino, ¿qué va a pasar? Nuestra piel se va a descamar más rápido. Al descamarse, el mismo proceso que nosotros decíamos, que es la falta de la filagrina o ese aumento de las proteasas, ¿qué va a pasar con esta piel? Se va a descamar, se va a salir, y ahí es donde van a ingresar los gérmenes, ahí es donde va a vivir el estafilococo aureus, el pH. Las enfermedades que van gatillando todo esto, en realidad son, para cada persona, serán totalmente distintas. Habrá aquellas personas que son factores de alimentos, habrán factores ambientales como el polen y todo eso. Habrán factores irritantes como hasta el sudor, ¿sí? Los detergentes, ¿sí? La humedad, ya vimos, la humedad, la acción sobre las proteasas, las temperaturas extremas, veíamos, pero yo le decía, detrás de decir me expongo al sol en esta persona, que tiene que haber en el proceso anterior, o ponle la humedad, no lo saques al sol, veíamos el papel de los rayos ultravioletas. Y encontré porque siempre me motivaba, que nunca tenía una explicación. Tenía un amigo que cada vez que íbamos a dar examen, se manchaba todo su cuerpo. Al final del examen estaba rojo, así. Terminaba el examen, 1 o 2 horas después, y estaba ya. ¿Cuál será el mecanismo de esto? ¿Cuál será el mecanismo? Se viene y encontré por ahí. Dice, ¿con qué tiene que ver? Con la formación de glucocorticoides, que me hace el estrés, me aumenta la cantidad de glucocorticoides. Y los glucocorticoides tienen que ver con los procesos de regeneración o los procesos en los cuales se va expresando la piel. Por ahí la encontramos un mecanismo por el cual el aumento de los corticoides no deja un funcionamiento normal de la piel. ¿Y cómo se originan los corticoides aquí? Mediante el estrés. ¿Sí? Mediante el estrés. Muy bien, 2 mecanismos que les di, apréndanse estas cosas. Hay 2 mecanismos, 2 hipótesis para la dermatitis atópica. Es de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro, ¿qué significa? Que de afuera va a venir algo. Alteraciones de las barreras epidérmicas. ¿Sí? Y afuera está viniendo el proceso. La filagrina, las ceraminas, pero hay alteraciones de afuera. ¿Qué van a entrar? ¿Qué permite? Que ingresen los alergenos, las células presentadoras de antígenos y todo el proceso. ¿Sí? Algo de afuera estaba explicándonos de eso. Y adentro hacia afuera, ¿qué comienzan las alteraciones por dentro? ¿Qué comenzaría? La inducción de la respuesta. ¿Qué respuesta? Y nosotros decíamos que la TH2 que alteraba, que modificaba la expresión de la filagrina, expresaba las ceramidas, ¿sí? Lo altera la filagrina. Entonces es al revés, ¿sí? Miren, es al revés. Por eso se llama el mecanismo de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Muy bien, las características clínicas, esto ya lo vamos a ver en la parte práctica. Es el eczema, y le decía, el eczema es estas lesiones que hemos visto en las imágenes, a eso se llama el eczema. Entonces nosotros cuando preguntemos, la parte práctica ahora va a ser tratar de explicarnos estas manifestaciones clínicas, ¿ya? La acidosis que decíamos, la inmunoglobulina C, ya sabemos por qué se están produciendo. Muy bien, están las características, va variando de acuerdo a la edad. Esta es la parte clínica. El eczema, ya les decía, es el eczema.
Esto es lo que vemos nosotros finalmente en un paciente. O sea, la vemos solo esto, ¿cierto? Esto nada más es lo que vemos. Pero detrás de esto, ¿qué tiene que ver? Mecanismo. Tiene que ver mecanismo. El prurito en la psoriasis, digamos, el prurito aquí, son dos mecanismos totalmente diferentes. No todo es histamina. No todo es histamina. Aquí le damos histamínicos y no lo hace absolutamente nada. No mejora, no les hace nada. ¿Por qué? Porque el mecanismo es totalmente. Tiene que ver con la interleucina. Eso lo vamos a ver en la parte. No se ve muy bien, pero ¿qué es esto? Dermatitis. Eso es lo que vemos nosotros en un paciente. Eso es lo que vamos a ver por afuera. Detrás de esto, ¿qué tenemos que explicar nosotros? Con la finalidad del curso. ¿Por qué se formó eso? ¿Sí? Aquí, ¿qué decimos que hay? Proliferación de queratinocitos. Aquí, ¿qué hay? Un proceso inflamatorio, pero principalmente la respuesta. Pero detrás de ese mecanismo, detrás de lo que vemos nosotros aquí, detrás de esto, detrás de todo esto, este mecanismo. Esa es la finalidad del curso. Bien normal, un gatillador, un alergeno, una sustancia que me va a generar una respuesta inmune. Pero miren, ¿por qué se va uno? ¿Aquí qué me va a formar? ¿Qué me va a formar acá? Una placa psoriásica. Detrás de eso, miren, ¿quién está? Todos los mecanismos inmunes que me va a dar la placa psoriásica. Les decía, ¿por qué termino haciendo psoriasis? Por la respuesta TH17. ¿Por qué se va? Esto continúa por la respuesta TH1. El proceso inflamatorio. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Dermatitis atópica. Ahí está el estafilococo aureus. Ahí están los algas. Detrás de eso, hay una respuesta inmune igualito. ¿La diferencia cuál es? TH4, TH2, la interleuquina, 13, interleuquina 4, 5, 13. ¿A dónde me orienta? La respuesta TH. Y la respuesta TH2, ¿qué termina por formarme? Anticuerpos, inmunoglobulinas E, inmunoglobulinas E. ¿Contra quiénes? Contra estos mismos alergenos que me iniciaron. El primer proceso se llama sensibilización, ¿sí? La primera vez, sensibilización. Y a partir de ahí es crónica. Fase aguda, fase crónica. Muy bien, lo mismo que es. ¿La respuesta será? ¿Qué decimos que acá en la piel? Alteraciones de la filagrina. ¿Sí? ¿Qué más? Disminución de la ceramida. ¿Qué más? Aumento de las proteasas. ¿Qué hacen eso? Que la barrera esta no sea normal. Si no es normal, ¿quién viene? Los alergenos van a poner en contacto muy rápidamente con las células que nosotros hemos formado aquí, después de la sensibilidad. ¿Es muy fácil? Sí, ¿no? Muy bien.